conmueve al país. Lucio, el pueblo espera justicia. A 2 días del fallo, ¿hay más culpables del crimen? ¿Cuál será la condena? Todo un país esperando esto. Todo un país. En el medio nos agarró la pandemia, mucho tiempo, un país que comenzó de alguna manera a apoyar a la familia, apoyar una causa. Y en el medio el tan juicio de dolorosa. Fernando también. Claro, digo, se mezclaron mucho las sensaciones y un pueblo que en realidad reclama justicia, pero lo que pide siempre es perpetua. Digo, para el pueblo la justicia es perpetua. Sí, la verdad que es un análisis complicado de la parte social, ¿no? Sí, además, bueno, por suerte tenemos un profesional del derecho que va a hablar con nosotros, pero cuando levantás un teléfono, hablas con un abogado penalista o tratás de informarte o entender, siempre te hacen el mismo balance, que la ley tiene una interpretación, que la ley y el derecho penal tiene una interpretación y que los jueces se tienen que aislar de cualquier pensamiento social que hay en el país. Pero ¿cómo haces como ser humano común para pensar que la progenitora y la novia no tendrían que tener cadena perpetua, pero no la que dice el Código Penal, sino la de verdad, por decirlo de alguna manera y que se entienda? No 35 años, sino 999.999. Es difícil, la verdad que es difícil porque además hay videos, hay otros. Yo creo que Leo recién cuando leía las placas hacía algo muy importante y ahora ya con esto te dejo. ¿Habrá más responsables? Yo creo que acá hay un análisis mucho más grande que se tiene que hacer. Si realmente aquella jueza que le entrega la tutela de la madre de Lucio no tendría que ser juzgada o no tendría que por lo menos ser sentada y decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste? Vamos a sumar a Marcelo Biondi, te agradecemos por haber venido, Marcelo, y en esto comparto mucho lo que decía Fede, y uno habla desde el dolor como periodista, como humana, como mujer, como mamá, como un montón de cosas, con casos que duelen un montón, porque si no se toma una medida ejemplar, va a seguir pasando con otro chico, va a seguir pasando con otro pibe a la salida de un boliche. Buen día, un placer estar con todos ustedes. Bueno, son casos obviamente terribles que yo como abogado penalista no puedo estar a favor de fallos ejemplares. ¿Sí? Lo que estoy a favor es de fallos donde claramente con prueba se acrediten los hechos y en este caso, a mi criterio, están dadas todas las condiciones en este hecho aberrante para que sean subsumidos esos hechos, es decir, encuadrados en delitos, que en este caso sería un homicidio triplemente agravado y el abuso sexual con la agravante que, bueno, la pena que tienen no es divisible y es prisión perpetua. Es decir, yo en este caso coincido, por lo que conozco públicamente, con lo que requiere la sociedad. Con el hecho de estas dos mujeres, la con mamá el hecho y de la pareja. De las dos mujeres. Ahora, los jueces, ¿qué tienen que hacer? Y los jueces tienen que escuchar lo que dice la sociedad, pero después fallar de acuerdo a lo que corresponda técnicamente. ¿Y la jueza que firmó la tenencia y que se la devolvió a la madre, o sea, que le devolvió a Lucio a la mamá? Bueno, este caso tiene un montón de cuestiones del sistema, que es un sistema que falla hace mucho tiempo. Por un lado, esa jueza hay que ver, hay un expediente por el cual resolvió eso, hay que ver si está todo el expediente con los informes periciales como corresponde. Pero digo, pasa y si algo, después hubo algún seguimiento, si ella tiene alguna responsabilidad, bueno, tendrá que responder mediante un juicio político por incumplimiento Ahora, de Marcelo, los deberes de funcionario público. Entiendo que sigo del tecnicismo, pero ¿en cuánto incide para un juez la presión mediática? Pues estás todo el día hablando de Lucio, todo el día hablando de Fernando. Digo, ¿incides un poco en la cabeza? Imagino que algo sí. Sí, pues sí. Después, el fallo que digas, sea lo que sea, vas a estar juzgado en los medios 24 horas. Vida. No, totalmente. El juez es un ser humano también. Lo que pasa es que, bueno, en muchos casos sí que incide, en otros no. Los menos. Son casos muy emblemáticos. Pero son casos con mucha repercusión que imagínate, el juez también tiene familia, va a distintos lugares. Acá lo que habría que ver es la labor de la jueza, si es correcta la labor, bueno, hubo una falta de seguimiento de los organismos que deben controlar más que nada esa guarda. Punto porque el papá de Lucio y el abuelo venían reclamando, ¿no? Sí, pero tiene igual una historicidad conflictiva, Lucio, como tienen tantos chicos en nuestro país, ¿no? Y un seguimiento que quizás no se hizo como correspondía, porque darle realmente a estas dos bestias que estén a cargo de Lucio y después el sistema de salud también, todas las entradas que aparentemente tuvo con traumatismos, el colegio no detectando nada,
falló el sistema Todos también, ciegos, ¿no? Ahora, Marcelo, yo creo que desde la sociedad no se está pidiendo justicia en este caso, ni se está pidiendo perpetua, se está pidiendo venganza. Que ahí estamos, creo, en un fino límite de respetamos el Código Penal, respetamos las leyes o empezamos a modificar las penas para casos como este, porque yo no recuerdo un caso como este. Con los la dos, hazaña. los dos son Y terribles. el caso es terrible, hay muchos casos, son los menos en el general, pero donde progenitores terminan cometiendo un homicidio sobre sus hijos. Acá el delito es claro, me parece, y la pena es la máxima que tiene el sistema, que es prisión perpetua, que son 35 años de prisión. Pero la podrían máxima, salir antes. Digo, No, porque no, no. después A empezamos los que la buena 35 conducta años, que se ponen a estudiar y terminan saliendo a los 15 años. No, en este caso a los 35 años, si son condenados por el homicidio agravado y la otra calificación de abuso agravado, que la discusión es académica, las tres agravantes, Sí, porque sí. ya con un agravante que den por probada, va a tener la prisión perpetua y tiene 35 años que esperar. Ahora, Marcelo, ¿sabés que esto siempre se lo quiero preguntar a las personas que están en el derecho y vos con toda tu experiencia? A mí me gusta lo lineal. 2 más 2, 4. No hay ningún tipo de duda. ¿Por qué acá es No es perpetua y dice 35 años? ¿Por qué? Perpetua dice que dura y permanece para siempre. No, pero no- ¿Pero por qué? pero las leyes dicen pero algo. la ley Está bien, pero Claro. entonces habría que sacarle, no es perpetua, son 35 años. O sea, esto te lo pregunto porque te dicen, le dieron perpetua. Puedo Y decir al que la otro- gente se confunde. Es cierto. Bueno, la igual- gente se confunde. O sea, Eso en es términos cierto. está mal. Nosotros también decimos, creo que Marcelo nosotros también hasta lo decimos más, no es cadena perpetua, es prisión o reclusión. Sí, es prisión o la reclusión existe también, puede ser aplicada, pero no se utiliza generalmente. En este caso quizás den la reclusión perpetua. No recuerdo bien si la acusación pidió prisión perpetua o pidió reclusión. Es verdad, Fabio, la pena perpetua no existe en nuestro derecho. En este momento, obviamente, el máximo de la prisión perpetua son 35 años. Después, si hay distintos delitos que concurren, puede llegar a sumar en una sumatoria de penas hasta 50 años de prisión cuando no requiere una pena no divisible como la prisión perpetua. A veces la gente confunde y dice va preso de por vida. El sistema en realidad lo que hace no funciona, pero la idea es resocializar a la persona que Que eso es ingresa cierto, no funciona dentro porque del vos ámbito penitenciario. debería reinsertarse No en la funciona y sociedad mucho menos, después. imagínate, en la cantidad de personas vulnerables que ingresan a una unidad penitenciaria por robo y con toda la condición social, y esa gente no sale en la mayoría de los casos para reinsertarse en la sociedad. Estos casos específicos son de personas donde yo creo que la maldad existe, Monstruos. donde las personas oscuras existen y por eso cometen este tipo de hechos. Esta gente, yo lo separo distinto, ¿no? Al tipo que entra, por ejemplo, que viene de una problemática social, ingresa por un algo delito son casos y es el que uno emblemáticos tendría en que nuestro país. recuperar con el sistema que muchas Sí. veces no recupera, ¿no? Gas. Teniendo en cuenta lo mediático que es este caso de Lucio, también el de Fernando, digo, puede haber un antes y un después porque, y vuelvo al tema de la presión social, ¿no? De pedir perpetua para estas dos mujeres, también para los 8 rugbyers. Digo, puede haber un antes y un después de que, digamos, la perpetua realmente sea perpetua, porque si no es como, estamos con una ley o unas reglas de hace, no sé, por decirte, 1500 años y una actualización, digo, requiere una actualización después de estos casos tan fuertes y mediáticos que estamos teniendo como el de Lucio y como el de Fernando. Lo que pasa es que, bueno, ya hubo casos también de esta envergadura. Tenemos tratados internacionales, sobre todo los tratados de derechos humanos que incorporó nuestro país en la Constitución en el año 1994 y bueno, no correspondería, ¿no?, que haya una modificatoria y que la pena sea de por vida por esos tratados internacionales. Ahora, hablamos acá con el tema de Lucio, más o menos, digamos, todos estamos en una posición, sobre todo la gente, los medios y demás. Pero el caso Fernando, porque muchos, vos vas por la calle, todo el mundo parás, los 8 perpetua. Lo que te dicen algunos penalistas dicen, no, ojo, hay que analizar cada uno de los casos puntualmente. Pero la estrategia del abogado defensor de estos muchachos es, digamos, todos juntos. ¿Ves perpetua para todos? ¿Cómo lo ves el tema Fernando? Mira, yo lo separo esto. Este caso claramente, por lo que conozco públicamente, me parece que corresponde la pena perpetua, pues está probado los delitos por los ¿Para cuales los están 8? acusadas.
No, en el caso de Lucio. De Lucio. En el caso de Fernando, yo lo que creo es que es un proceso... Que va a sentar un a precedente ver, también, ojo. Sí, pero la sociedad requiere perpetuo. Ahora, los jueces no deberían, claro. tanto en ningún caso, deberían, por más presión o que influya, fallar de acuerdo a lo que pide la sociedad, sino de acuerdo a lo que se probó en el juicio. ¿Qué está pero probado? pasa? Y yo creo- A y eso yo- iba. ¿Qué está probado para vos, Marcelo? Por lo que ¿Está con- probado la alevosía? Por lo que conozco públicamente del caso, por eso le tengo que dar la derecha a quienes estuvieron participando en el juicio. Yo creo que está probado que Fernando fue víctima de un homicidio. Sí. Y que está probado a mi criterio que al menos de los 8 coimputados, 5 tienen responsabilidad. 5 le pegaron en el piso. Por eso, 5 o le pegaron antes de que caiga al 4, piso. 4. Algunos te dicen hasta 4. Bueno, Y algunos te hablan de 2. A ver, cuando uno habla, uno charla con abogados penalistas para entender la ley, porque es muy interesante esto que decís, Marcelo. bien, pero- de la interpretación. claro, Eso es algo que la gente no está acostumbrada a escuchar. capaz, explayándose un poco más, como están acusados de ser coautores, quizás el que lo golpeó en el piso, una vez que está caído, tiene la misma responsabilidad en esa división de tareas o de roles o co-conducción, que después lo modificaron porque era la coautoría era funcional con distintos roles, después acusaron por coautoría material, como que todos le pegaron, que eso está mal también, es un error que tiene la acusación, Ahora, como Marcelo, viene que la si uno- defensa no la aprovechó como Si uno correspondía. se fija con Pero, sí. y después creo que hay 3, esos que en la requisitoria de elevación a juicio están acusados de hacer un cordón, Sí, que deberían haber declarado, ¿Quién es Violás Benicelli? que deberían haber Y uno de los declarado, Fertosi, si me equivoco, Lucas Luciano. Fertosi que es el tienen que- claramente- es el que graba. Claro. que tienen claramente intereses contrapuestos con los otros y que no debería haber el tribunal permitido que Tomei continúe hasta el final con la defensa de esos 3. Violás y Lucas Pertossi hoy los ponen Claro. en un lugar donde hasta podríamos decir que hasta se podrían ir a la casa. Para que la Claro. gente entienda, Lucas Pertossi es el que graba Claro. de toda la situación, al que le decían croniquita, que de hecho después le queda El registro. el registro en su celular, pero es el que vuelve, Fede, y ve después el desenlace de lo que había pasado con Fernando. Digo, Cualquier el abogado que vuelve a penalista, la bueno, escena. Marcelo Bueno, lo va a pero el decir, tema- te lo dice que dicen debatible. es- claro. Claro, te dice... Pero es posterior cuando Claro. regresa. Claro. O sea, ya estaba consumado el hecho. Yo lo que creo es Y que... Violás es el que dice, vayamos Pero, ahora que pero está acá solo. lo grave Que me parece lo para ve. indicar que la sociedad por un lado quiere perpetua, que el caso es terrible, ¿no? No caso tenemos que está lleno de estos casos Todos los fines. Sí. que se dan desde hace muchos Y no años se porque uno los ve y no se conocen. Además y estamos hablando de 3 justo, jueces que se tienen que poner de acuerdo. justo se dio en la zona turística en pleno enero y bueno, y tomó esta repercusión. Y con ángulos grabados desde todos los Desde puntos. todos lados. Un Ahora, me montón de parece que testigos. hay algo grave acá, que claramente hay 3 de los coimputados que tienen intereses contrapuestos a mi criterio, sobre todo el primero, que por más que no sea espontáneo, salta en una audiencia y dice yo no estaba ahí, ahí mismo le tendrían que haber revocado el defensor Tomei. El tribunal, en el marco de su imparcialidad, Claro. tiene que velar porque cada imputado no tenga intereses contrapuestos. Y eso no se hizo, ¿por qué? Porque como es un caso emblemático, donde hay que condenar a todos, no importa el derecho acá, importa que todos tengan prisión perpetua, y eso está mal Bueno, también. pero- Claro, Marcelo, ahí está el tema. ¿Se puede dar el Bueno. tema de un fallo decir, no sé, Townsend sí perpetua y otro misión Rini? ¿Se puede dividir o no se puede lo legal? Bueno, el tribunal lo podría hacer, sí. Porque Pero digo, se habla- juzgar en base al hecho, nivel... Se habla de eso. 4 Cuatro perpetuas. Corríjame usted, doctor. Son rumores. Yo no veo como, ningún perpetuo, periodísticamente como a veces se manejan las cosas. Hasta quizás es un error lo que estoy diciendo. Para pero mí- bueno, se habla para de mí- 4 perpetuas, 2 de otra pena y 2 a la casa. O sea, Literal. los dos a la casa Bueno. serían Violás y Lucas Pertossi. Literal. Bueno, si eso ocurre, sería un fallo realmente para destacar al Tribunal de Dolores. Pero la gente explota. Desde el punto de vista como abogado penalista, como hombre de derecho, lo digo esto. Ahora, desde el punto de vista social, bueno, es aparte, pero el Basta juez no hablar. puede, Bueno. porque Ese justamente... punto es clave que decís, Marcelo. Pero la gente Los eso no lo jueces, entiende. los jueces que Recién- resaltan a la justicia y que la llenan de salud son jueces que no se lleven Claro. por lo que diga la gente, Claro. sino por lo Claro, que se pero- probó Pero en un recién juicio oral. Te lo preguntaba Chaca. Acá no sé si se habla de justicia o de venganza. ¿Qué pasa si, en este caso, porque hay una palabra muy clave que la llevó en realidad el otro día a los alegatos la mamá de Fernando, que habló de piedad. ¿Qué pasa si un juez detecta que ninguno tuvo piedad?
Digo, ningún tipo, porque está bien, hablamos de Lucas Pertossi que se puede ir a la casa de Violás, que son los rumores que le llegan a Fe y que no llegan a todos, pero digo, ninguno trató de evitar, digo, eran 8, ninguno dijo, listo, basta, no le Bueno, pero más. había un montón de gente ahí. Claro, o sea, si no, no te era- desgarrás no- todos los que están en la cuadra. Yo no puedo responder por el hecho delictivo que cometa otro, por Sí. más que sea mi amigo y que estemos todos juntos. Es Para, un ¿cómo es principio eso, básico. Marcelo? Vamos de vuelta. Yo no puedo responder. Yo dijiste. no debo responder por el hecho que comete otro, por el delito de otro. Pero si otro le está Si yo pegando estoy y yo, con no vos. y yo impido que alguien venga a defender, no entiendo ahí cómo... Pero, O sea, pero esa es la acusación que dice que hacían un cordón. Pero por eso hay intereses contradictorios de No, pero el defensa entre último- esos el tres. último que le Pero pisa pará, la cabeza. pará. No, no, entonces, pero ese no es el que está acusado de Claro, estar impidiendo. pero Hay lo que tres- te dicen los hay penal- tres que no sí. golpean a Es Fernando. lo que te dicen los penalistas, no puede ser Hay que... tres que no Bueno, golpean. digo, y que haya- están acusados de hacer un cordón. Eso dice la acusación. Como dijo el fiscal ¿Pero cuando hay acusó, imágenes de eso? que había momentos que no testigos. tenía filmación. Que no tenía Claro. filmación, entonces imaginaba, un fiscal no puede decir eso, que imagina, él Ahora, tiene que tener Voy a pruebas la data o indicios dura dice, concretos. la data dura dice, el 81% del homicidio documentado y 25 testigos citados y que han declarado. Documentados son los videos. Son los videos. Todos los videos. Según lo que tengo entendido, Marcelo, es un montón de información y de pruebas como que No, está hasta bien. los abogados te dicen, dudo que haya otro juicio en la historia de lo penal con tanta prueba. Porque Pero se yo, hizo muy estoy, mediático. pero yo estoy de Claro. acuerdo que haya condenas por homicidio. Después vemos si es homicidio agravado o homicidio simple. Por Claro, eso lo hay que tres. decís Yo vos me descarto el homicidio lo que hace riña. entender vos Ahora me lo que parece no comparto es que los 8 sean No hay, condenados claro, por no hay el que homicidio. unificar, me parece, vas por ahí. A mí me Muchos abogados parece penalistas eso. te dicen lo mismo, dice, por ahí es una locura, le perpetua a gente que Sí. no pegó un golpe. Bueno, pero- Esperá, Estamos hablando de perpetua. se equivocaron ellos teniendo la misma Lo que te dicen los defensa, porque hay penalistas. tres que se complican. Bueno, porque tienen tipo un acuerdo, estimo, de amistad o de lo que sea, o alguien que pagó el abogado. 2 pagaron el abogado y los 8 quedaron todos con este acuerdo de la amistad. Marcelo. Pero la ahora- justicia tiene que ir por encima de eso. Si hay intereses contradictorios, no debería permitir que el mismo abogado esté con todo. Marcelo, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Si se llega a dar este escenario que plantea Federico, de algunos prisión perpetua, Es otros un que rumor, es un rumor. Sí. Pero imaginemos lo siguiente, que de pronto se pueda dar ese escenario. Dividido. Ahora, ¿cómo puede ser el tema de los chats, de que estaban todos de acuerdo, de esto no se dice nada a nadie, de que algunos impidieron de que salieran a defender los amigos de Fernando, defender a Fernando? ¿No es algo muy benevolente para personas que quizás no están tan involucrados, pero de alguna manera estuvieron involucrados? ¿No es algo muy benévolo de parte de la justicia? Reitero, Marcelo, si se da este escenario que plantea Federico. Bueno, la prueba tiene que ser certera. Yo no sé si realmente hay prueba certera de un plan para matar a Fernando. Yo creo que, y tampoco del otro agravante de alevosía. Habría que ver bien, yo no conozco el expediente, por eso, si bien considero que estaríamos ante un homicidio simple, hablo de lo que conozco públicamente, ¿no? Por eso habría que ver después si tienen por probar algún agravante o no. Lo que sí me parece es que claramente esta coautoría de meter a todos y de que sean 8, nadie explica por qué no está dentro de los roles también Guarino, que fue sobreseído, el otro chico que fue sobreseído, y Colazo, que Milanesi, tenía, pero- y Colazo, que tenía 17 años, que ni siquiera fue imputado. Y que ahora en el juicio... Ojo que Guarino se acaba Bueno, de ensuciar las patitas con el falso ¿Pero testimonio. por qué? ¿Pero por qué es eso? Eso, ¿sabes por qué es? Porque Guarino dijo que no había un plan y dijo que vio a Thompson pegando en el piso a Fernando. Como al fiscal no le sirve que diga que no hay un plan, pide el falso testimonio. Y eso está mal también. Se tiene que terminar esta cuestión de vencedores o vencidos en la justicia. Ahora, Marcelo. Tiene que ser una acusación con la prueba pertinente. En caso que esté la prueba pertinente y certera, que sean condenados los que tengan que ser condenados, pues el hecho es grave. Sí, a ver, Pero hablamos- los que no esté la prueba tienen la duda y eso hay que respetarlo. Pero hablamos de Dubio pro penas reo. diferentes, sin embargo, digamos, tuvieron un solo abogado, digamos, y él los puso, por decirlo, a todos en una misma bolsa. Digo, habló en general de voy a pedir la absolución de los 8. A mí Digo, en ese no es que punto- pidieron cada uno un abogado, teniendo en cuenta que el rol de, No. de cada persona de estos 8 acusados fue diferente en el crimen Fede, de no Fernando. sé, en cuanto a lo que pregunta Gastón y antes de sumarlo, por supuesto, a mí me da la sensación que hay una familia muy poderosa que tiene mucha plata que puso el abogado.
Sí, igualmente hay un tema que es grave, que acá la justicia es la que tiene que poner el límite. Claro. No puede permitir en el marco un tribunal de la imparcialidad que tiene que tener, ¿sí? De que un mismo abogado, en este caso, si hay intereses contrapuestos, como pareciera de lo que conocemos públicamente, permita que el mismo siga con los 8 hasta el final. Más cuando hay uno que salte y dice... Del abogado decir, bueno, dice a mí, no pongo a todos en la misma bolsa, ahora vos definimos con justicia quién pegó la patada mortal, quién lo mató, quién hizo esto. Lo dijo, lo dijo Tomei en el fin del parece alegato. que también Para una mí, estrategia Él por un lado aprovecha, Tomei aprovecha esto de... Pero, hay gente que no pegó, pero el que derecho pegó. de defensa está por encima y el tribunal es el que tiene que resguardarlo para estas personas que consideramos que puede haber intereses contrapuestos. Claro. Más allá de eso, yo no comparto la defensa de Tomei. Creo que habría que estudiar bien el tema que manifestó. Era difícil. No, Era. pero si va por el homicidio en riña, tendría que haber ido con otra estrategia, me parece. Tendrían que haber declarado todos los coimputados. Cosa Abrió que no el hizo, abanico, ¿no? cosa que no hizo. Fueron después haciendo manifestaciones que fue de acuerdo a la presión también mediática, de que todos decíamos cómo no declararon estas personas. Ahora, declararon mal para mí, ¿no? Lo que declararon. Marcelo, Podrían haber declarado distinto. Dos puntos interesantes en todo esto, en mi criterio, que donde se habla y se manifiesta, que esto lo analiza el código, de la intención de matar y la premeditación. Que vos te sentás, hablas con un abogado penalista, claro, vos, plan. el otro, No lo querían y matar. te dicen, mirá, comprobar la intención de matar y es complicado. O sea, es decir, me llama la atención que estos pibes hayan querido salir del... Yo te digo lo que levantás y choqueás una fuente. Hayan querido salir del boliche con la intención de matar. Y a eso está directamente relacionado con elaborar un plan y decir, vamos a matar. Ese puede ser el punto quizás más complicado de probar en este proceso penal. Yo creo que en un juicio justo, por lo que conozco públicamente, no está aprobado el plan, ese acuerdo de ir y matar a Fernando, que puede surgir minutos antes también, ¿no? Eso hay que decirlo, no es necesario. Pero ¿cómo que sea de puede varias surgir? horas. Digo, si tenemos videos, tenemos testigos, el 81% documentado, digo, si no surgió hasta ahora, yo coincido con Fede, por eso a mí me cuesta creer que le vayan a dar a los 8 Para mí no perpetua. está aprobado ni el plan La de premeditación. matar, no. la premeditación, ¿Y ni tampoco la intención de alevosía. matar? Y ¿La hay intención algo... de matar? Bueno, el dolo homicida yo creo que para quién. Por eso hay cuestiones que desde la defensa, por ejemplo, se podría haber cuestionado de otra manera la autopsia, porque si Fernando está con vida, cuando está sin movimiento en el piso, quien te pisa o te patea la cabeza claramente tiene que prever que te puede matar y sigue. O tiene intención directa exteriorizando con esa patada de matarte. Entonces ahí tenés un dolo homicida. Sí. Bueno, ahora, ¿cómo ese es un Ahora, punto? bueno, hay que ver cuántos son eso, porque puede ser 1, 2, 3, no está- y no los 8. Es que lamentablemente hay algo que es verídico, no está comprobado quién mató a Bueno, Fernando. pero ahí el tema No, porque la está... autopsia Y ahí está la no lo estrategia, dice. me parece, de Tomei de meterlo a todos. Bueno, en la pero bolsa. por eso, pero el tribunal pero habló tendría que del haber hígado. velado, porque hay tipos ahí que quizás tienen intereses contrapuestos, porque ahí están lo que dijimos antes, tendrían que haber declarado, y sobre todo estos 3 que están acusados de hacer un cordón, declarado en la causa con una declaración concreta y bajar una estrategia de defensa. Ahora, sobre No, pues esa luego te declaración. preguntas qué diferencia hay entre Guarino y, no sé, Violás, a la hora de, porque uno está en la casa y el otro No, está... además Porque el cuando fiscal, hablaron- porque el fiscal Porque dijo, está el ADN. sacamos a Guarino, y ahora como lo sacaron y no le gustó lo que declaró, le piden el falso Ahora- testimonio. El sistema no tiene que funcionar Y así. cuando hablaron, dijeron todos lo mismo también. Digo, fue parte de este plan, de este pacto que tienen de amistad. Digo, porque repetían la misma oración diferente y el único que quizás se quebró un poco más fue Thompson, pero a mi entender, Porque sabe que está sabe la que se le Y viene. esto sabe que es el pasa más por el complicado. tema de los intereses contradictorios, que hay tipos que no pueden decir otra cosa ahí y que no pudieron declarar en el juicio. Los que Es están verdad acusados de hacer un cordón, que quizás estaban Un cordón ahí humano. peleando con el que se cruzaba, no haciendo un cordón humano, como dicen. Eso lo inventó la acusación. De hecho, ¿Cuál Lucas es la está prueba? grabando. No. ¿Cuál es la prueba? Claro, pero fíjate, Marcelo, Eso tendrían que haber estaban- declarado todos. ¿Por qué no impedían- declararon esos? Impedían de darle una mano a Fernando que no se podía defender. Entonces, Claro, estaba todo. ante la justicia, vuelvo a la misma pregunta que te hacía antes, ¿por qué esa mirada tan benévola? O sea, le están pegando patadas a una persona indefensa en el piso y hay otros de la misma banda, del mismo clan, que están impidiendo que los amigos de Fernando salgan a ayudarlo. Vamos a poner a pensar, dicen que lo hubiera no existe, pero si estos amigos de Fernando hubieran actuado
si no estaban impidiendo los del rugby. Capaz que le salvaban la vida a Fabio, Fernando. él Claro, pero estaba con pará, las pero, manos pidiendo pero Fabio, clemencia. hay algo Las importante. imágenes son muy contundentes. Por eso, yo me Eso guío es por verdad, lo que he escuchado en los alegatos. Si es correcto lo que interpretó Tomei, él dice en su alegato y nombra a todos los amigos Sí. de Fernando que voluntariamente, salvo uno que recibe un cachetazo y se va, el resto, vamos, no te metas. O sea, no es que estaban impedidos de pasar o de ir a pelear. Marcelo, ¿Comprendés? Entonces yo me guío por lo que escuché en el alegato. Ahora después si Tomei interpretó mal, que es el que está ahí, que yo no comparto su estrategia de defensa, quiero aclararlo, pero que es el que está ahí. ¿Te pareció bueno. floja la defensa de Burlando también? El damnificado tiene otra situación, ¿no? Está con la víctima. Después, bueno, generalmente yo en los casos que intervengo desde el damnificado, trata desde lo jurídico, fundando jurídicamente, ir por lo más fuerte, digamos, para la familia y para las víctimas. Sí. Después la Fiscalía, me parece a mí, es la que acá yo le cargo a la Fiscalía, porque la Fiscalía es el Estado y la Fiscalía me parece que no puede utilizar estos argumentos que utilizó en su alegato acusatorio, Porque de como el las dos tema de la defensas, digo- imaginación, o sea, un fiscal no puede imaginar, tiene que tener pruebas o Más indicios que concreto, vayan todos sí. en el mismo sentido. Marcelo, yo tengo una sola pregunta. Me parece que es hacerte. peligroso para el sistema. Sí, cortito, nuestro, digo, ¿no? la intención de matar, ¿cómo se comprueba? Digo, hay una persona en el piso, yo le pego una patada sin intención de matar. Desde mi sentido común, en el lado, digamos, veo a alguien que está en el piso, le pego una patada, lo quiero matar. En la cara, Ahora, ¿cómo? perdón, está En la bien, ca- digo. claro, en la cabeza. En digo. la cara. Yo Bueno. saco un cuchillo y te acuchillo, te quiero matar. Digo, Para mí- por ahí no te mato, pero la intención está, me parece. Por eso digo, para mí, si vos la patada en la cabeza, pisotones en la cabeza de una persona sin movimiento, que yo provoqué que esté sin movimiento, Claro. pues ellos lo colocaron en esa condición, claramente indica una intención de matar. Claro. O con dolo directo, es decir, exteriorizando directamente, o en forma eventual, que tenés